El 3 de marzo del año pasado, inició la comisión investigadora sobre las posibles violaciones por parte del Gobierno de la República al derecho a la intimidad de las personas respecto a la obtención y manejo de sus datos personales, Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD. Los integrantes del grupo legislativo son Silvia Hernández Sánchez, presidenta; Jonathan Prendas Rodríguez, secretario; Carolina Hidalgo Herrera; Ana Lucía Delgado Orozco; Dragos Donalescu Valenciano; Pedro Muñoz Fonseca y Floria Segreda Zagot. El objetivo de la presidencia del grupo legislativo es hacer un trabajo serio, responsable, en un tema que se nos ha encomendado desarrollar desde esta comisión. Así lo afirmó el primer día la diputada presidenta del grupo legislativo, Silvia Hernández. 26 personas fueron llamadas a comparecer relacionadas de una forma u otra con el tema. Casi se cumple el año de investigación que se dio en medio de la pandemia, proceso que culmina con la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. La diputada presidenta de la comisión, Silvia Hernández, explica los alcances. Me parece muy importante señalar que la comisión investigadora fue conformada de forma unánime por el plenario legislativo, entiéndase por todos los miembros, diputados y diputadas que se encontraban en ese momento, y a partir de eso la comisión fue instaurada en marzo del año pasado, y en su primera sesión definió una metodología de trabajo. Esa metodología de trabajo definía tiempos en el uso de la palabra, los tiempos que se le daban a las personas que llegaban a las audiencias en calidad de testigos para aportar información, prueba testimonial, y así también las audiencias que se iban a realizar. Yo quiero hacerle mucho énfasis a esto porque el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado, como es firmante del decreto, él estaba desde marzo en la lista de audiencias que se iban a celebrar en la comisión investigadora. El señor presidente nos sale a través de una moción hace unas semanas. Estamos hablando que desde el mes de marzo se aprobó de forma unánime también esa moción con la metodología de trabajo. En otras palabras, don Carlos sabe que él es parte de una audiencia desde el primer día que la comisión se instaló. Así también la comisión llevó todo el trabajo adelante en medio de la pandemia, donde muchas veces las comisiones se cancelaron, y para el mes de diciembre se concluyó con las audiencias previas a la audiencia del señor presidente, y por eso esa audiencia se definió para el día miércoles de esta semana, el 10 de febrero, con anterioridad desde el mes de diciembre. Y lo que se ha hecho es buscar un espacio físico apropiado que reúna condiciones en el marco de la pandemia. Lo mismo que tuvo que realizar la asamblea cuando se fue al Museo de los Niños, lo mismo que ha tenido que hacer, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el plenario antiguo, sesionar en expresidentes, comisiones de hacendarios, por ejemplo, buscando mayores opciones de espacio. Es por eso que una mayoría de 40 diputados y diputadas acuerda que por un tema de espacio físico y de pandemia, el mejor espacio es el que se conoce o se llama como plenario, pero esto no tiene nada que ver con una interpelación del plenario legislativo. Es una interpelación en el recinto que se conoce como plenario. El señor presidente tendrá las mismas reglas que han aplicado en el marco de la comisión, desde luego, porque es una comisión investigadora, y sería la última audiencia que se estaría realizando para después rendir un informe que fue consignado, vuelvo a insistir, de forma unánime por el Pleno de la Asamblea Legislativa. Es también importante, muy importante, la audiencia del señor presidente, como ha sido todas las audiencias anteriores, para recolectar prueba testimonial de cualquier situación sucedida. A partir de esa última audiencia y concluido es que iniciaremos la elaboración de un informe. Lo único que sí no hay ningún problema en señalar, porque ha sido totalmente probado, es que ese decreto era ilegal e inconstitucional con la información que contenía en su redacción antes de que fuese derogado.
Con respecto a la comparecencia, continúan diciendo que es inconstitucional. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Insistir en lo que he señalado, esta es la sesión de una comisión que está realizando su labor por temas de espacio, de aforo, de seguridad, en un recinto que es conocido para sesiones mucho más amplias, de mucho más cantidad de diputados, y eso es lo que se está haciendo, reservar un espacio, pero esta es una audiencia de una comisión. Por supuesto que creo que el criterio es totalmente erróneo, en donde aplicarán las mismas reglas de comisión, y por eso el criterio que han estado utilizando de que es una interpelación velada al plenario desde el punto de vista de 40 diputados y diputadas que aprobaron que se realizara aquí, no procede, puesto que es en el recinto del plenario, no una sesión del plenario. Inclusive la misma moción que se votó en sus acuerdos número 1 señala que se suspenda la sesión del plenario del día miércoles, así como otros órganos, para propiciar el espacio. ¿De qué tipo? De que cualquiera de los restantes 50 diputados que no conforman la comisión tengan su posibilidad de participar, como siempre ha existido, y de hacer el uso de la palabra a través de cualquier consulta, aclaración ese día. La legisladora oficialista Carolina Hidalgo, miembro de la comisión, insiste que la comparecencia del presidente de la República en el plenario es inconstitucional. Bueno, el señor presidente tiene toda la anuencia de venir a brindar declaraciones a la comisión. Me parece que el análisis en la comisión ha sido claro respecto a que las excepciones de la Ley de Protección de Datos aplican para la generación de política pública basada en datos, con lo cual no se ha logrado demostrar en la comisión que hubiese algún incumplimiento o alguna ilegalidad en la misma. En esta comisión también no se ha logrado constatar ningún tipo de espionaje, ni por ejemplo acceso a información de tarjetas, ni un montón de afirmaciones que se dieron al inicio de este proceso, al final no han sido comprobados. Lo que sí es claro es que la Ley de Protección de Datos debe ser reformada y reforzada sin duda alguna, razón por la cual la fracción oficialista ya inclusive ha planteado una reforma de ley para mejorar este marco regulatorio, y además si existieran dudas sobre algún delito de más por división de poderes, eso le corresponde al Poder Judicial, estrados en los que ya esto se está dilucidando. Sí logró ser constatado que desde la transparencia estuvo este tema de política pública basada en datos en el plan de gobierno. También se le dio información a medios de prensa, jerarcas, distintos actores sociales y políticos sobre la importancia de empezar a hacer un análisis de datos un poco más integrador para tener un mayor uso eficiente de los recursos públicos, y también que se actuó de buena fe. No hubo ningún tipo de venta de información a terceros, ni mucho menos lucro con la misma información, y además siempre ha sido basado desde el punto de vista de hacerlo mejor con la información que se tiene y los recursos que se tienen, lo cual sí es una facultad del presidente y además un mandato, una obligación. ¿Era, doña Carolina, ponerle a los datos un rostro humano? A ver, los datos siempre han tenido rostro humano. Costa Rica ha hecho un esfuerzo por tener una norma en ese sentido. Sí me parece importante tener una discusión nacional respecto a cómo mejorar esta regulación, y no solo respecto a la relación con el Estado, sino todas aquellas plataformas digitales que las y los costarricenses accedemos y a los cuales les damos información constantemente, y cómo eso es utilizado por los distintos actores de manera tal que exista pues acceso a la información, pero a su vez un resguardo de los derechos a la privacidad de cada ser humano. Creo que tal vez en este caso pudo haber gozado de una mejor redacción la propuesta, pero si hubo algún error es de índole administrativo y de esa acotado a esa área, a una mejor redacción, pero no hubo malas intenciones, no hubo un desfalco de ningún tipo, no hubo transacciones de dinero, no es un caso de corrupción como se ha querido señalar. Me parece que es una discusión interesante como país, pero no se ha logrado demostrar ninguna ilegalidad. Con respecto a la comparecencia del señor presidente, insisten en que es inconstitucional. ¿Podría ser ese día que la sesión no pueda darse, o que ustedes la apelen o algo así por el estilo?
Al menos de mi parte no está siendo contemplada esto. Sí creo que la acción de traer al presidente al plenario es una interpelación velada, es decir, prácticamente de hecho. Lamento que las y los compañeros no pudieran visualizar el daño que esto genera a la institucionalidad democrática. Sin embargo, para nosotros está primero la rendición de cuentas, vendremos, y sí creo que el debate sobre este tipo de acciones a nivel constitucional debe darse. Tal vez no este es el momento, pero después me parece relevante, porque al no existir esa figura en nuestra Constitución sí se está desde mi punto de vista excediendo en nuestras facultades, tanto nosotros como llamarlo, como él en realizar un acto que de alguna manera no está siendo contemplado en la Constitución. El diputado Dragos Dolanescu, también integrante del grupo legislativo, mostró su disgusto con la creación de la UPAD. Bueno, efectivamente creo que ha sido el escándalo, no sé si, creo que más allá del año, creo que ha sido de este cuatrienio, con temas que hasta la misma Fiscalía General de la República, allá en la Casa Presidencial, las comparecencias han sido muy reveladoras. Ya hemos llegado a la conclusión que fue el presidente de la República rayó en actos de ilegalidad y de inconstitucionalidad, y con la comparecencia del presidente el próximo miércoles 10 de febrero acá en la Asamblea Legislativa, creo que vamos a cerrar ya esta comisión investigadora. Creo que se convirtieron en actos muy graves para lo que es la institucionalidad y para la sociedad costarricense. Con respecto a los comparecientes, una valoración suya con respecto a lo que dijeron. Bueno, la gran mayoría se abstuvieron de declarar porque ya está judicializado, y los que tuvieron que hablar, porque aún son funcionarios públicos, tipo la ministra Pilar Garrido y algunos otros personajes, todos señalan en última instancia que vino de Casa Presidencial, del despacho de Casa Presidencial, la firma y la creación de este decreto de la República que ha hecho tanto mella. ¿Es suficiente las personas que se fueron y algunos que fueron despedidos en este caso? Yo creo que esto va a traer cola, porque esto tiene todo un trasfondo. El trasfondo es manipular la sociedad costarricense a través de los datos sensibles de cada uno de nosotros, ya sea para utilizarlo en fines políticos, para ganar elecciones, o a través de horizontes positivos vender sus productos. ¿Cree usted, don Dragos, alguna mínima, digamos, veracidad en lo que se dice, que no utilizaron estos datos para ningún acto de corrupción, sino más bien para ejercer política pública? Mire, yo creo que ya ese discurso de la política pública ya está superado. Evidentemente no era para saber dónde están las escuelas que tienen problemas de infraestructura o dónde es que están las presas en el área metropolitana. En el MEP, en el Ministerio de Educación, hay una dirección general que es el DIE. Ahí uno va y pregunta y ellos le saben decir cuáles son las escuelas que hay problemas. Y si querían saber dónde se hacen los cuellos de botellas, miren, me preguntan a mí, le preguntan a usted, le preguntan a cualquier costarricense y le van a decir dónde son los cuellos de botella. Ese discurso creo que queda totalmente desplazado. Aquí se está hablando de cosas mucho más graves. Un decreto que estaba firmado desde el mes de octubre, pasan 3 meses y esperan el momento idóneo para sacarlo. O sea, es un tema que se las trae. Además, la parlamentaria de la Comisión Especial de la UPAD, Floria Segreda, también fustigó la decisión de constituir la unidad. Bueno, muchos se abstuvieron porque está judicializado el tema, pero la mayoría evaden las preguntas y otros directamente señalan al señor presidente. Después de esta comparecencia viene ya el reporte final. Así es, después de esta comparecencia se va a recabar todos la participación de todos los comparecientes y luego haremos un dictamen. Usted que es abogada, doña Floria, ¿qué opinión le merece la constitución de la UPAD? Es totalmente inconstitucional. Los datos de los costarricenses es totalmente inviolable. Creo que hubo un abuso de parte de la Casa Presidencial a cargo del señor presidente a la hora de crear la UPAD. Son datos sensibles, datos que incluso a nivel internacional pueden ser vendidos
Y yo creo que a como estamos hoy en día, esos datos no debieron de haber salido, y mucho menos que dicen que están en computadoras que no saben ni dónde están. Creo que los datos de todos nosotros se han visto violentados y eso no puede quedar ahí. La diputada Chiley Díaz dijo que es necesario que el mandatario venga a rendir cuentas. Bueno, yo creo que es el momento en que venga el presidente, rinda cuentas, sea transparente, sea honesto, sea sincero y que dé las respuestas que ninguno de los funcionarios que han traído involucrados con la UPAD se han atrevido a dar. Yo creo que el señor presidente viene aquí a dar una audiencia en un lugar en donde vamos a ver muchos legisladores que traemos no solo nuestras inquietudes, sino también inquietudes de otros grupos de costarricenses. Creo que el señor presidente ha estado envuelto en uno de los escándalos más grandes de la historia de Costa Rica, que provocó incluso el allanamiento de la Casa Presidencial, el que le fueran decomisados sus celulares y sus dispositivos de computación. Y creo que es inadmisible que diga que se le olvidaron las claves, que diga que no quiere venir a plenario, que no quiera dar cuentas. Me parece que lo que va a pasar mañana aquí es importante, van a darse una serie de insumos nuevos a la Fiscalía y creo que el presidente debe comparecer en esta audiencia con toda la disposición y la apertura. Igual las cosas están ahí para verse, igual hay evidencias que ya están en manos de la Fiscalía y creo que lo mejor que puede hacer el presidente es mostrar buena disposición y no venir a poner en vergüenza su investidura negándose a declarar o dando respuestas evasivas a lo que le vamos a preguntar el día de mañana. Con respecto a la opinión de que es inconstitucional su visita por acá. Bueno, yo considero que no, que está más que claro que hay una audiencia, que no va a ser una interpelación, que no va a presidir el presidente del plenario. El plenario en sí mismo está constituido por los diputados, pero lo que se va a usar es el recinto, es la parte física de infraestructura, como se usó en otras audiencias en la Comisión de Hacendarios en el edificio viejo, y que ahora, por supuesto, por comodidad, por mejor manejo de los recursos, para evitar gastos innecesarios, se vuelve a hacer en esa connotación aquí. El tema de la interpelación velada me parece que es un recurso de manipulación utilizado tanto por el presidente como también por los compañeros de la fracción del Partido Acción Ciudadana. De acuerdo con la posición del Partido Unidad Social Cristiana, ¿qué opinión corresponden para ustedes todo lo que ha acontecido con la UPAD? Bueno, es lamentable que se preste un gobierno que ha venido con un corte, poco diálogo, de poca búsqueda de consensos, de poca disposición para llevar adelante una ruta nacional para sacarnos del problema de la crisis en el que estamos, que haya habido ese abuso de autoridad, que se hayan transgredido, ahí sí, una serie de garantías individuales que son dadas a través de la Constitución política y que ahora quieran tratar a través de una leguleyada de quitarle mérito a la comparecencia que mañana va a tener en la audiencia el señor presidente. Es una lástima que los recursos se utilizaran, los recursos públicos, para violentar estos derechos constitucionales de las y los costarricenses, y me parece que ahí es donde ha radicado la gran complejidad de este gobierno, que ha tenido muchísima creatividad para hacer lo que no tiene que hacer y absoluta falta de creatividad para llevar adelante el país por la senda correcta. El congresista Jonathan Prendas explicó que pronto tendrán el informe final. Precisamente se cumple un año desde la denuncia que se hizo en un medio de comunicación y que fue acuerpada por toda la oposición para que no pasara por alto el espionaje más grande contra todos los costarricenses. Yo creo que esa es una conclusión muy específica que tenemos. La forma en que se han recopilado los documentos, las pruebas testimoniales y en general la investigación como tal nos demuestra que el gobierno sí jugó contra todos los costarricenses y puso en riesgo la estabilidad democrática del país. Con respecto a los comparecientes, algunos se abstuvieron de declarar, otros dieron detalles específicos. Todos de alguna forma han aportado, hasta los que guardaron silencio,
porque fue un silencio cómplice, un silencio que genera pues algún tipo de falta de respeto para el país, y eso también suma, porque Costa Rica necesita respuestas, y si el PAC lo que tiene es un silencio para no dar cuentas de lo que hizo, pues también que el agua llegue a cada molino. Con respecto también a la posición del partido oficialista de que es inconstitucional la visita del señor presidente el día de mañana. Pues es una broma de muy mal gusto. O sea, el presidente ya fue a otros sitios que no era el recinto del plenario y no hubo mayor problema. Un presidente vino a una comisión legislativa y no hubo ningún problema. Me parece que lo que están haciendo es de muy mal gusto para los costarricenses evitar dar explicaciones y asumir responsabilidad de lo que genera es el sentimiento de impunidad. La posición final de Nueva República con respecto a esta investigación. Vamos a estarla valorando después de ya concluir mañana la audiencia del presidente. Nos vamos a reunir, vamos a hacer el balance general que va a estar siendo incluido en el informe definitivo que vamos a estar firmando. Supongo yo que de mayoría, no veo a la fracción oficialista siendo consecuente y reconociendo los graves errores que han tenido en estos 7 años, y pues vamos a estarlos exponiendo ahí claramente. ¿Cuánto tiempo se tomará para dar el informe? Lo que sea necesario, pero lo antes posible. No creemos que sean muchas semanas. Los equipos ya han ido pues sistematizando toda la información y ya tenemos mucho de la línea específica pues avanzada. La elaboración ya como tal del informe pues tocará tomarse su momento, pero no creemos que sea mucho. Finalizada la etapa de comparecencias, la Comisión Especial de la UPAT rendirá el informe al plenario para ser conocido por los demás legisladores.